Buenos días. Contamos con la presencia de Fernando de Laje, director del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Loyola Sevilla, gran conocedor de largo recorrido de los temas asiáticos y sobre todo del Asia Oriental. El domingo 16 de octubre empieza el 20 Congreso del Partido Comunista, que se espera que dure aproximadamente una semana y en el que el mundo está contemplando con mucho interés pues el resultado de dicho congreso, porque puede tener importantes consecuencias estratégicas y geopolíticas en un momento tan delicado como el actual. Hay una serie de temas de los que tienen un mayor seguimiento y que se cree que pueden tener consecuencias importantes, y me gustaría preguntarte, Fernando, en primer lugar, si podemos esperar que se amplíe el mandato de Xi Jinping al frente del Partido Comunista y, sobre todo, qué consecuencias se derivan de que esto ocurra o no ocurra. Buenos días y muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Efectivamente, es un congreso quinquenal. Los congresos del Partido Comunista se celebran cada 5 años y la función del congreso, de manera muy general, es triple: o renovar o extender el mandato de los dirigentes, y eso implica a todos los órganos en la estructura del Partido Comunista, modificaciones en los estatutos del partido y el informe final del secretario general saliente, normalmente, en este caso no será así, donde se establecen las grandes líneas, las grandes directrices de las políticas públicas para los siguientes 5 años. Y en los 3 puntos puede haber no novedades, esperamos muchas cosas, pero sobre algunas simplemente podemos especular hasta que no termina el Congreso. Y la primera de ellas, efectivamente, es la casi con toda seguridad extensión del mandato de Xi Jinping como secretario general del partido y también como presidente de la República Popular. De hecho, no había limitación de mandato a la figura del secretario general, pero sí a la del presidente, y eso es una práctica que Xi Jinping rompió en 2018. De modo que después de romperse las reglas establecidas por Deng Xiaoping en los años 80, nos encontramos a un líder solo equiparable por la acumulación de poder personal que ha hecho durante esta década, solo comparable al propio Mao Zedong. Se especula, de hecho, que una de las novedades de este congreso puede ser que se le nombre presidente del partido, que fue un cargo que no ha existido desde hace más de 40 años, que sí tuvo Mao y que significaría un nuevo aumento, reforzamiento de su estatus, dejando el vacío, quizá, no sabemos aún, la figura del secretario general, pero sobre todo quién le acompañará, porque junto a la figura del secretario general la cuestión está en la renovación del Politburó, sobre todo, y del Comité Permanente del Politburó, que es el verdadero corazón del poder chino, y esto nos dará una indicación de que Xi Jinping ha podido colocar a sus fieles, a sus más leales, pero en cualquier caso hay un vacío de poder, porque vacío, me explico, quiero decir que ahora tendría que llegar al poder en este congreso la 6ª generación de líderes. Esto no va a ocurrir. No sabemos quién sucederá a Xi Jinping y tiene quizá 10 años, si no más, para pensar en ese líder. De modo que todo apunta a una acumulación extraordinaria de poder en la figura de un único líder. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con la economía. Recientemente ha publicado Kevin Rudd un artículo en Foreign Affairs, en mi opinión muy interesante, en el que pone el énfasis de la importancia que está teniendo la ideología como motor del modelo económico chino. Entonces, la cuestión es que como consecuencia de ello, también dice Kevin Rudd, pues está influyendo en el escaso crecimiento de su economía. No es, según él, solo una cuestión del impacto de la política de COVID-0 o incluso de la burbuja inmobiliaria y de cuestiones de naturaleza financiera, sino también una cuestión de naturaleza ideológica. ¿Qué crees que va a ocurrir en este Congreso? ¿Se va a relajar esta presión ideológica o se va a primar esta cuestión sobre el crecimiento económico? Hay presión, perdón, hay presión ideológica, efectivamente, pero también inercia burocrática. Cuando Xi Jinping llegó al poder hace 10 años, ya empezaba a cambiar, ¿no?, el panorama de un crecimiento superior a 2 dígitos sobre la base de un determinado modelo de crecimiento podía darse por agotado. Y fue un año después cuando el Comité Central acordó un
documento de reformas profundas en la economía que diera un mayor papel al mercado. Esas reformas no se han realizado y no se han realizado porque esa ideología se combina con una necesidad de control de los recursos financieros y del control estatal de la economía, y esto ha llevado a una marcha atrás en el sentido de la política económica, agravada por la pandemia y por una obsesiva política de COVID-0 bajo el argumento de que China debía salvar millones de vidas de no haber seguido esa política, pero el coste está siendo considerable, sumado además a la guerra comercial con Estados Unidos. Nos encontramos, por tanto, en un escenario muy complejo que ha conducido al peor escenario económico de los años de los 70. El objetivo oficial de crecimiento económico de China para este año era de un 5,5% de aumento del PIB, y dependiendo de la institución que se trate, pues el crecimiento, esa estimación real oscila entre el 2,2 o el 3,1. No son cifras muy brillantes con las que presentarse ante el Congreso del partido, pero es muy revelador de que hay problemas estructurales que no se pueden arreglar sencillamente mediante instrumentos fiscales o monetarios. ¿Habrá un giro? Pues todo hace pensar que no. Es muy difícil asumir errores, y Xi Jinping lo que ha hecho en este escenario de crecimiento económico y hostilidad económica con el exterior es establecer dos pilares básicos, dos orientaciones básicas, una de las cuales es lo que se llama circulación dual. Hay que estimular más los motores de crecimiento nacional de la economía, para intentar evitar las sanciones occidentales, pero esa reducción de la dependencia de las economías occidentales no significa que no se busque a la vez una mayor dependencia económica del mundo emergente de China, y eso va vinculado a un segundo pilar, que es lo que se llama la prosperidad común. China tiene que luchar al mismo tiempo con una grave situación de desigualdad social, y esto ha llevado, también relacionado con cuestiones ideológicas, a un enfrentamiento sin precedente con el sector privado, sobre todo con las grandes empresas tecnológicas. De modo que el escenario económico no es especialmente brillante, es un entorno muy complejo en el que se combina pues ese ímpetu de recentralización ideológica, de centralización del poder, sin perder de vista que también aquí hay una dimensión geoeconómica y geopolítica, especialmente estando por medio Estados Unidos. Muy bien. Antes comentabas el tema de los cambios que se pueden producir en el Comité Central, sobre todo en su buró político y su comité permanente de este buró político. Van a quedar unos huecos por razones de edad y por otros motivos que tienen que ser ahora cubiertos, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener que sean unas figuras políticas u otras las que ocupen este puesto? Y sobre todo, una pregunta es, ¿existen todavía corrientes dentro del partido significativamente distintas que pudieran tomar el control una u otra, o estamos asistiendo a un partido cada vez más monolítico? Hablamos de un partido que tiene que unirse, primero porque los logros de Xi son innegables desde el punto de vista de la opinión pública china y también de unos éxitos. China está en 2022 en una posición que hubiera sido absolutamente inimaginable, ¿no?, para el padre de las reformas, Deng Xiaoping. Pero al mismo tiempo se ha roto un sistema de equilibrios que el propio Deng impuso, que llamó liderazgo colectivo, donde en el corazón de poder político, que es el comité permanente, nadie era más que nadie, las decisiones se tomaban en ese equipo de personas. Hay dos cosas que aún no sabemos sobre esta renovación. Primero, si el comité permanente del Politburó seguirá siendo de 7 personas, se reducirá a 5 o se aumentará a 9. En función de los equilibrios o de los obstáculos que Xi se haya obligado a hacer, nos dará una pista. Generalmente se habla de 3 grandes grupos o 3 grandes facciones en el partido, además de la de Xi, o los jefecitos, como se le llama coloquialmente, que son los descendientes de los antiguos dirigentes del partido. Nos encontramos con la Liga, las Juventudes Comunistas, a la que perteneció el anterior presidente, Hu Jintao,
y el previsiblemente saliente primer ministro Li Keqiang, que de hecho era el delfín de Hu y el candidato de Hu a ocupar la presidencia en el Congreso de 2012. Se quedó como primer ministro y esta es una de las grandes dudas del Congreso. No sabemos aún si se mantendrá la regla de los 68 años, en cuyo caso del comité permanente saldrán 2 personas, o se reducirá a 67. Si es así, salen otras 3, incluido el primer ministro. El futuro de Li Keqiang está, por tanto, sin decidir. Quiero decir, está decidido, pero no lo sabremos hasta que termine el Congreso. Podría quedarse, pero no sería como primer ministro. Y esto es importante en relación con la pregunta anterior, porque la función del primer ministro básicamente era, una de ellas más importantes, era la dirección de la política económica. Xi Jinping, le quitó en buena parte esas competencias a Li Keqiang, además con un doctorado en economía, lo cual es algo raro en la práctica política china, y ese es un primer gran interrogante. El tercer gran grupo es la clique de Shanghai, por el anterior presidente también, Jiang Zemin, que con 96 años aún sigue teniendo cierto margen de influencia. La composición del Comité Central, por tanto, no solo por quienes lo forman, sino por el número y la edad, nos puede dar muchas pistas, pero también, en función de la edad que tengan quienes entren, nos dará una perspectiva de si dentro de 5 años tendrán que volver a irse por razones de edad, o pueden estar un mayor tiempo en el cargo, por lo menos hasta el 22º Congreso en 2032. Esto, por tanto, nos dará pistas importantes, también, por ejemplo, con respecto a quién dirige la política económica y quiénes vayan a dirigir la política exterior. Los actuales responsables de la política exterior, tanto el consejero de Estado, Yang Jiechi, como el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, dejarán de serlo. Y también nos dará una pista si la política exterior estará en manos de alguien que forme parte del Politburo o no. De modo que quiénes serán esas personas nos importa tanto con respecto a la confirmación del poder real de Xi y también sobre quién será los líderes siguientes. ¿Habrá un salto directo de la 6ª a la 7ª generación? No podemos saberlo aún. Bueno, Fernando, entonces ya para concluir, ¿hay algún otro aspecto del que tenemos que estar pendientes durante este congreso que sea determinante para el futuro del liderazgo político chino y en consecuencia también para todos nosotros? Además de la renovación de los órganos y la extensión del mandato de Xi, será importante la confirmación de los cambios en los estatutos del partido. Todo apunta a esa confirmación de Xi como presidente y no solo secretario general del partido, el establecimiento del pensamiento de Xi Jinping sobre socialismo con características chinas para una nueva era, perdón por la larga frase, pero se llama así, su incorporación formal a los estatutos le sitúa de nuevo también al nivel de que su cuerpo doctrinal es equiparable al de Mao Zedong. Y en tercer lugar, su informe final, ahí tendremos claves importantes sobre si hay algún giro o no en política económica, como hablábamos, y también en política exterior, si se reduce un poco la beligerancia que hemos visto en estos últimos años o no. China se encuentra aislada. Los últimos informes de opinión pública revelan una percepción exterior muy negativa de China y eso ocurre en un país que se considera en ascenso, que tiene esa firme convicción de que el viento de la historia sopla a su favor mientras que Occidente está en declive y que se ve en unas circunstancias incontrolables geopolíticas y estratégicas desatadas por la guerra de Ucrania y por esa confianza en ese socio llamado Rusia, que le está creando más problemas de lo que esperaba tener en un congreso que debía celebrarse sin grandes dificultades para encumbrar aún más a este líder todopoderoso que se llama Xi Jinping. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. No cabe duda de que tenemos por delante una semana interesante y que con estas claves creo que podremos entender mejor los grandes retos a los que nos enfrentamos. Muchas gracias. Un placer.